Santo es el Señor. Bendito sea su santo nombre. Precioso Espíritu de Dios, nos presentamos, mi Señor, delante de ti en este momento, papá, necesitados de ti, y aún yo más estoy más necesitada de ti, papá, porque solamente no quiero yo transmitir una información, yo no deseo solamente transmitir una información o un conocimiento, pero el que hace tu obra eres tú, el que permite que esa semilla quede implantada en los corazones y en la mente eres tú. Eso solamente depende de ti, papá. Yo te pido que esta palabra que va a ser declarada, Señor, sobre tu pueblo, quede incrustada, penetrada y no quede solamente como una información, como un conocimiento terrenal, sino fructifique y dé vida y dé fruto abundante en la vida de cada uno de los que estamos aquí, papá. Sé tú obrando, Jesucristo bendito, sé tú haciendo las cosas, papá, porque eres tú el que multiplica, eres tú el que hace, eres tú, papá, el que escribe en las tablas de nuestros corazones, y que podamos entender y hacer, Señor, las cosas como conviene, que podamos no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, mi Señor. Dame a mí, Señor, esa fluidez, esa habilidad de parte tuya, mi Señor. No sea yo hablando, sino sea tu Espíritu Santo y Dios enseñándonos a cada uno de nosotros, mi Señor, a poder comprender tu bendita palabra, aprender y amar tus preceptos, amar tus designios, amar tu voluntad, mi Señor. Que lo podamos hacer, Señor, en obediencia hacia ti, para tu honra y para tu gloria, para poder conocerte, mi Señor, para poder amarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, el tema de este momento es: no debáis a nadie nada. Bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno en gran manera. Mis hermanos, en esta tierra literal y espiritual, en este mundo literal y espiritual, todas las cosas que están en este mundo y existen tienen un dueño y tienen un valor, en lo visible y lo invisible. En la tierra, en todo el mundo, hay continentes, hay límites, hay fronteras, y todo tiene un dueño. Puede ser que pertenezca al gobierno, ¿verdad?, o a alguna persona en específico, y todo lo que hay en esa propiedad, dependiendo del país, dependiendo de las leyes, puede ser que pertenezca al dueño o al gobierno. Por ejemplo, si abajo de mi propiedad hay petróleo, dependiendo del país, puede ser que le pertenezca al gobierno o puede que le pertenezca. Si hubiera piedras preciosas, monedas de oro o lingotes, ¿verdad? Eso depende del país, de las reglas. Pero todo hay un dueño, aunque no lo conozcamos al dueño, ¿verdad? Y todas las cosas tienen un valor designado, ¿verdad? Y entonces todas las cosas que hay en la tierra tienen un dueño y un valor. Las cosas que hay en el mar, tantos kilómetros al norte, al sur, al este, le pertenecen al gobierno. Los de Rusia no pueden venir aquí a nuestros mares a pescar, porque hay un dueño, hay reglas. Y aún así en el aire, en las potestades del aire, ¿verdad? Un avión de Rusia no puede venir a andar volando en nuestro territorio, aunque sea en el aire. ¿Por qué? Porque hay reglas, porque hay dueños, porque hay límites que no puede uno rebasar. Entonces todas las cosas tienen un dueño, aunque a veces por ignorancia se toman cosas que no nos pertenecen, o pasamos fronteras a dimensiones espirituales que no nos pertenecen y sufrimos consecuencias por no saber que hay límites. Entonces es importante que podamos entender que todas las cosas tienen un dueño y que todas las cosas tienen un valor. Aún el hombre tiene un dueño y el hombre tiene un valor. Todos los que nacen en este territorio mexicano pertenecemos a México. Y el gobierno dice: ¿sabes qué? Tú te vas a ir a la guerra porque eres mi ciudadano. Y si nacieron en Rusia, pues son rusos.
Y si nacieron en Japón, pertenecen a Japón. Entonces todas las cosas que existen en este mundo tienen un dueño, tienen un valor, hay límites y fronteras. Y no podemos tomar cosas que no nos pertenecen, ni pasar esos límites que no nos pertenecen, porque hay una consecuencia, hay una sanción, hay una multa. Hay multas. Y debe uno, como cuando maneja uno un automóvil, viola uno algo, te dan tu ticket, tú estás endeudado y tienes esta deuda, y las deudas se tienen que pagar. El violar mandamientos y el violar límites y dimensiones trae una consecuencia y se tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Hasta en el tiempo. Si yo no pago el predio en determinado tiempo, pues es una deuda que debo, y también pues hay intereses moratorios que hay que pagar. Y en nuestra vida personal también a veces violamos cosas, tenemos deudas y a veces se cobran intereses. Desgraciadamente así es. Pero conozcas tú las reglas o no conozcas las reglas, hay que pagar. Hay que pagar. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Estas son leyes terrenales, y también en el mundo espiritual hay leyes espirituales, y tenemos que conocer las leyes espirituales para que no suframos las consecuencias de las cosas, porque el violar las reglas trae consecuencias, y el no pagar las cosas en su tiempo, pues no siempre hay condonaciones. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bendito nuestro Salvador por lo que hace a favor nuestro, aunque a veces no nos damos cuenta y no entendemos la magnitud de lo que ha hecho el Señor por nosotros. Pero vamos a aprender en este día lo que hace el Señor a favor nuestro. Amén, mis hermanos. Dice su palabra en 1 Corintios 6:20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de Dios, los cuales son de Dios, perdón. Repito nuevamente, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice aquí en Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, dice su bendita palabra. Entonces, mis hermanos, conforme a lo que dice la palabra del Señor, nosotros estábamos endeudados y teníamos una deuda muy grande porque habíamos violado muchos mandamientos. Y al haber violado muchos mandamientos, pues nos hicimos acreedores y teníamos una gran deuda. Pero nuestro bendito Salvador Jesucristo pagó ese precio. Pagó ese precio de esa deuda que teníamos. Y entonces, al habernos Él comprado, le pertenecemos a Él. Nosotros no tenemos derecho de decidir de nuestros cuerpos o de nuestra vida, porque le pertenecemos a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso aquí dice en Corintios, ¿verdad? Dice aquí, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Déjenme decirle, mis hermanos, que nosotros no nos pertenecemos y nosotros pasamos a ser esclavos de Cristo porque Él pagó el precio de que habíamos sido esclavos. Ahora, conforme a las leyes del mundo antiguamente, mis hermanos, cuando alguien estaba en deuda, alguien lo compraba y era esclavo de por vida, de por vida. Él no tenía derecho a nada, siempre servía a su amo porque él había pagado ese precio. Pero en las reglas de Cristo, en el pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo el Padre puso leyes. Y Él puso leyes al pueblo de Israel. Y decía, cuando tú compres un esclavo, primeramente a tus hermanos no los vas a hacer esclavos. Puedes tú apoyarlos, pero nunca van a ser tus esclavos. Y si compras un esclavo de otro pueblo, no van a ser esclavos de por vida. Van a trabajarte a ti 6 años y al 7º lo vas a dejar libre, lo vas a sacar.
No va a ser esclavo de por vida como en los otros pueblos. Y así es. Si el Señor Jesucristo pagó por nosotros nuestras deudas, ya no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Cristo. Pero no vamos a ser esclavos de por vida, porque el Señor puso esas leyes para eso. Decía que si el esclavo llegó, cumplía sus 6 años y después le podía decir el patrón, el amo: ¿sabes qué? Ya serviste aquí 6 años, ya viene el 7º año, quedas libre, vete. Y el siervo, el esclavo, decía: no, yo estoy muy contento contigo, yo tengo una buena relación, aquí me has dado mujer, tengo hijos, me siento feliz aquí, yo no quiero seguir, yo no quiero irme, yo quiero quedarme aquí en esta casa. Entonces le decía el amo: ¿sabes qué? Entonces ven, acompáñame, vamos con los que están con los jueces. Y entonces decía: ¿saben qué? Él no se quiere ir, va a ser esclavo de toda su vida, pero ya por amor. Entonces le perforaban su oreja y era esclavo de por vida, ya pertenece ahí. En lo espiritual, nosotros, el Señor Jesucristo pagó por nosotros y nos dice: ya cumpliste tu tiempo, si quieres puedes irte, yo ya pagué por ti. Pero habemos muchos esclavos que digo: Señor, yo no, yo me quedo ahora contigo porque te amo, porque has sido muy bueno conmigo, pagaste, me has hecho próspero, me has dado casa, vestido, sustento, todas las cosas me has provisto. Yo me quedo aquí en tu casa por amor, no porque espere una remuneración, sino porque te amo. Ya tengo una familia, tengo hermanos, tengo esposa, tengo hijos, y aquí yo me quedo contigo porque te amo. Y se podía quedar. En el pueblo de Dios no había esclavos eternamente, en los otros pueblos sí, pero aquí no. Entonces nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros y valemos, mis hermanos, valemos un grande precio, que es el precio de la sangre del Cordero. Es un precio invaluable que nosotros no lo alcanzamos a comprender. Qué tan grande fue la vida del Salvador y su sangre que derramó por nosotros, y Él pagó ese grande precio por nosotros. Y tenemos que valorar ese precio. Y si estamos con Él, somos esclavos por amor y pasamos a ser sus siervos, porque nos ha amado con amor eterno. Amén. Y dice más adelante, mis hermanos, dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Quién dice eso? Soy deudor. ¿Quién? Pablo dice: soy deudor. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a los que estáis en Roma. Entonces Pablo se sentía deudor. Pablo sentía que tenía una deuda, ¿sí? Y dice en Mateo 6:12, dice: suéltanos nuestras deudas como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Aquí nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a orar a los discípulos. Dice: perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces hay una deuda. ¿Y qué es un deudor? Un deudor, mis hermanos, en el Strong del griego 3781 y 3784, la palabra se llama ofeilé. Ofeilé. Y en la Biblia hay varias veces esa palabra del verbo deber. ¿Sí conocemos la palabra del verbo deber en la gramática? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Cómo se dice yo debo en la primera persona? Yo debo. ¿En la segunda? ¿En la tercera? Ellos deben. Qué bueno que sabemos. Entonces, no debéis a nadie nada. No tenemos que deber nada a nadie. En lo literal no vamos a hablar acerca de las deudas monetarias, aunque sabemos que como hijos de Dios no tenemos por qué deber eternamente a alguien, ¿verdad? Tenemos que pagar lo que nos toca. Pero ahorita vamos a hablar acerca de otro tipo de deudas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer, repito, nosotros tenemos que conocer, mis hermanos, al Padre, tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer al Señor. ¿Por qué lo tenemos que conocer? Y es tan importante que lo conozcamos en estas facetas. Porque nosotros tenemos que conocer a Dios, porque debemos nosotros de aprender a tener una relación con nuestro Señor.
porque tenemos que conocerlo a Dios como el soberano de nuestras vidas y Él sabe todas las cosas. Otro punto es que tenemos que conocer y tenemos que relacionarnos, aprender a relacionarnos con el Padre, porque Él nos ha dado a nosotros una paternidad. Y como Padre, Él nos va a suplir todas las cosas. Todas las cosas. No tenemos por qué pedir prestado a nadie, porque el Padre nos tiene que suplir nuestras necesidades. Un hijo no tiene que decir, ¿sabes qué, vecino? Préstame 1,000 pesos o 500 porque me tengo que comprar zapatos. ¿Con quién va? Con papá. El hijo de casa, el tierno, no va con la vecina, ¿sabes qué? Préstame 20 pesos porque necesito ir a comprar comida corrida porque tengo hambre. ¿Verdad que no? ¿Con quién va? Con papá o con mamá. Entonces tenemos nosotros que conocer a nuestro Dios, tenemos que conocer a nuestro Padre y también tenemos que conocer a nuestro Señor. ¿Por qué también tenemos que conocerlo, mis hermanos, como nuestro Señor? Porque dice su palabra, dice el Hijo, en Malaquías 1 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nosotros tenemos que conocer a quién servimos, a quién adoramos y qué ofrenda le presentamos al Padre, qué ofrendas presentamos y qué damos y qué le tenemos que pedir a nuestro Dios, a nuestro Padre y a nuestro Señor. Porque no podemos estar endeudados, no podemos nosotros violar los mandamientos. Si es nuestro Señor, nosotros tenemos que conocer y relacionarnos con nuestro Señor. Y tenemos que entender, mis hermanos, que tanto nuestro Padre como nuestro Señor debe una honra y tenemos que tener una obediencia hacia Él. Como Señor tenemos que servirle como siervos. Como Señor tenemos que servirle como esclavos, para ser más clara. Y un esclavo tiene que servir siempre en obediencia, someterse totalmente a la voluntad como siervo, no haciendo, porque el que es criado, el que es esclavo, no hace lo que quiere ni como lo quiere, está bajo las órdenes del Señor. Entonces tenemos que conocer y aprender a relacionarnos con nuestro Señor. Cuando el siervo ya conoce las cosas, pasa a una mayordomía y entonces ya sabe cómo funcionan las cosas, cómo le gustan las cosas a su amo. Y no le pregunta cada cosa, ¿verdad? Oye, ¿cómo te gusta que haga esto? Porque ya sabe, ya alcanzó una madurez. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre y a nuestro Señor. Porque si conocemos bien a nuestro Señor, nos vamos a poder obedecerle primeramente. Y el servicio tiene que ser en amor. Y es importante que entendamos eso. Ahora, como mi Señor pagó un alto precio por mí, yo ya le sirvo por amor. Él pagó todas las cosas. Yo tengo, mis hermanos, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una deuda emergente, le voy a pedir a mi hermana que me preste 1,000 pesos. ¿Sabes qué? Me superurge, préstame 1,000 pesos. Yo no tengo. Ella me los va a prestar. A determinado momento yo se los regreso. El dinero se lo voy a poder pagar. Pero la deuda moral del favor que ella me hizo, de cómo me ayudó, no se lo puedo pagar. Y ahí viene el agradecimiento. Me estoy explicando. Entonces hay deudas morales que no se pueden pagar. Nuestro Señor Jesucristo, al haber pagado un alto precio por nosotros, pagó un alto precio por mí. Y yo tengo una deuda moral con Él. Tengo una deuda grande moral con Él. Porque Él me perdonó y porque he hecho muchas cosas por mí. Y eso no se lo puedo pagar. Porque el alto precio que pagó por mí es invaluable y no lo alcanzaría nunca a pagar. Cada quien sabe la deuda moral que tiene. Si fue así o si fue así. Cada quien sabe cuánto el Señor pagó por cada uno de nosotros.
¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, son cosas que el Señor ha hecho por nosotros y tenemos que entender cómo relacionarnos con nuestro Dios como soberano, con nuestro Padre, ¿verdad? Y con nuestro Señor. Como nuestro Señor tenemos que servirle y siempre en obediencia y honrarlo. Como nuestro Padre, de la misma manera, honrar a nuestro Padre y acercarnos a Él con esa confianza de que es mi Padre. ¿Sabes qué, papá? Mira, ya mi zapato ya se rompió, ya me quedan, aún así el papá sabe, si a los pantalones ya el hijo creció y ya le quedan cortos, ¿verdad? Pero es bueno que el hijo se acerque con eso. ¿Sabes qué, papi? Fíjate que quisiera esto, papá, ya esto me queda muy apretado, papá. Con esa confianza, un hijo en confianza siempre se acerca a su padre. Y así tenemos nosotros que acercarnos con esa confianza a nuestro Padre, porque no es el vecino, es nuestro papá, y debemos de tener esa confianza. Y por eso tenemos que conocer a nuestro Padre, porque Él nos ha dado la paternidad. Ya no somos huérfanos, ya no somos huérfanos, ya no somos extranjeros, somos hijos legítimos de nuestro Padre. Amén. Vámonos más adelante. Bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno en gran manera. Dice aquí Romanos 11, y el Espíritu es aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también estos cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, mis hermanos, nosotros ya no tenemos una deuda moral, porque Cristo Jesús pagó. Y como ya no servimos a la carne, ya no vamos a servir a la carne. Ahora vamos a servir al Espíritu que habita dentro de nosotros. Y en amor le obedecemos. En amor hacemos su voluntad, porque ahora somos esclavos de Él. Amén. Y en amor nos sometemos a Él y hacemos su voluntad y a todos sus designios. Porque si Él nos ha amado y Él nos dice, amarás a tu hermano, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hermanos, porque Él nos amó primero. Y tenemos una deuda moral, porque Él pagó un alto precio por mi vida y por la vida de mi hermano. Y entonces, hermanos, así que, hermanos, deudores somos todos. Todos somos deudores, pero una deuda moral. Amén, porque nunca vamos a poder pagar el alto precio de su sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice así en Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Porque si los gentiles les han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Entonces aquí cuando ves que dicen deudores, es del mismo verbo opheilee. Entonces, aunque vemos esta palabra deudores y se pasa muy desapercibida, en el contexto, mis hermanos, es el mismo verbo de deber. Es el mismo verbo que se refiere a una deuda moral, ¿verdad? Y aquí, mis hermanos, dice en Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Aquí, mis hermanos, cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él empezó a hablar, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel era muy grande y estaba acostumbrado a la ley y no entendía lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Pero cuando Él exponía su palabra y hablaba del reino y hablaba,
muchos judíos empezaron a convertirse a Cristo y creyeron a Él como Mesías. No muchos, pero hubieron judíos conversos. Y ese pueblo converso, algunos, pero también fueron más los gentiles. Mucho pueblo gentil de muchos países, de muchos lugares y provincias empezaron a creer en Cristo aún más que los judíos. De los judíos creyeron, pero creyeron más gentiles. Y su palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros. Entonces, habían unos judíos conversos en Macedonia y en Acaya. Judíos conversos. Pero tenían problemas económicos. Y lo dice, pero si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos tenían que dar, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. O sea, el gentil era deudor de los judíos conversos. Dice, porque si los gentiles que han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben, ahí está el verbo feile, deben también ellos ministrarles de los materiales. Nosotros, mis hermanos, debemos de entender que el pueblo judío tenía todo el derecho, el pacto, las promesas, todo tenía el pueblo judío. Pero por cuanto ellos no quisieron, nosotros entramos ahí, porque dice en Efesios, nosotros estábamos alejados, no teníamos pacto, no teníamos promesa, éramos incircuncisos, éramos nosotros vistos por los judíos como perros, como inmundos. Pero en Cristo, por creer en Él, venimos a ser aceptos. Entonces nosotros tenemos una deuda moral. Les voy a poner un ejemplo, mis hermanos. Vamos a suponer que yo tengo deudas muy pendientes desde hace tiempo y me siento desesperada y no sé qué hacer y ando por aquí y resulta de que viene alguien a mí y digo, ¿sabes qué? Tengo este problema, ya no sé qué hacer, el municipio ya lo tengo encima, me está cobrando, me quiere quitar todo lo poco que yo tengo y no sé qué hacer. Y me dice, pues ¿qué no sabes tú de lo que está haciendo el gobierno? No sé, ¿qué está haciendo? Mira, aquí en el municipio, el gobierno, es un ejemplo, ¿verdad? No van a ir ahorita a correr al municipio. En el municipio están condonando todas las cosas. Están condonando si debes agua, si debes predio y todas las deudas personales que tú tengas, te las van a condonar. Pero es que yo le debo a Coppel, yo le debo a Prestafácil, todo debo. El gobierno dijo eso. Todos los que trabajan en el municipio ya están en la fila, están hasta adelante. Entonces, ve, ¿seguro? Sí, yo te llevo y me lleva. Y la fila está, mis hermanos, grandísima. Ya se imaginarán hasta dónde estaba la fila. Y yo estoy hasta atrás. Y los que trabajan en el municipio que están hasta enfrente, porque las condonaciones, mis hermanos, ¿quién no quiere una condonación? Y entonces uno de los trabajadores de enfrente me dice, tú estás hasta atrás, te voy a ceder mi lugar. Pásate seguro, sí, pásate enfrente, dame tus papeles, ¿qué debes? No, pues le debo le debo a Coppel, le debo a Prestafácil, a todo. ¿Segura? ¿No tienes algo más que confesar? Sí, le pedí a la vecina también, pero no quiero que mi esposo se entere. No quiero, yo tengo una deuda ahí y debo. El gobierno dijo que todo lo que tú debías te lo van a condonar. Dame tus papeles, pásate. Aquí están sus papeles, mira, esto ya queda sellado. Queda sellado, tus deudas están pagadas. Tus deudas están pagadas, tú tienes derecho a todo. Aún tus deudas personales, aquí está escrito. Y si te vienen a cobrar la vecina, aquí está todo pagado. Pásate enfrente. Así pasó con el judío. Se quitaron ellos y entramos todos los gentiles. Y Él nos condonó todas nuestras deudas. Entonces yo tengo una deuda moral con el que me cedió su lugar.
Yo tengo una deuda moral porque Él quitó su lugar. Yo no tuve que hacer muchas cosas para entrar en ese beneficio. Y me fue condonado todo. Todas las cosas me fueron perdonadas, aún las que no había dicho, me fueron condonadas todas las cosas. Y eran muchas, mis hermanos. Entonces yo tengo una deuda con ese gobierno. Yo tengo una deuda con ese que me cedió su lugar, porque pagó por mí. Y ahora ya puedo dormir en paz. Ya tengo una paz porque ya no debo a nadie. Así fue con el pueblo judío. Gracias al pueblo judío que no quiso, aunque hubieron pueblo judío que sí entró, pero todos por medio de Cristo, porque nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y me fueron perdonadas todas las cosas. Y tuve ese beneficio de condonación. Y no tuve que hacer nada, porque eso fue dado por el gobierno de Dios. Estableció que nos iban a condonar todas las cosas, todas las deudas, siempre y cuando las confesáramos, ¿verdad? Porque a mí había un acta de decretos para mí, un acta de decretos, y me estaban cobrando y estaban encima de mí, y iban hasta por mis hijos, iban por mis hijos ya, porque ya debía mucho. Y en su grande amor el Señor pagó y condonó todas mis deudas. Bendito sea su santo nombre. Amén, mis hermanos. Porque Él es bueno en gran manera y me pudo perdonar todas las cosas. Entonces yo tengo una deuda moral con el pueblo judío y yo tengo que bendecirlos a ellos, porque ellos decidieron esperar. Bueno, no es que decidieron, así fue. Ahora se están esperando hasta que entre cuando acabemos todos los gentiles y todos los que estamos en la fila, ¿verdad? Que se les está condonando todas las cosas. Cuando acabe de pasar hasta el último gentil, hasta entonces entrarán todos los que trabajan en el gobierno y todos los judíos. Amén, mis hermanos. Nosotros tenemos una deuda con los judíos, de orar y de pedir por ellos también, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Amén, mis hermanos. Entonces hay una deuda moral. Nosotros, aunque estábamos sin pacto, sin promesa, sin esperanza, porque para mí no había esperanza, porque yo debía muchas cosas y el Señor me condonó todas las cosas a mí. Yo no sé a ti, pero Él pagó muchas cosas por mí y yo bendigo su santo nombre. Yo bendigo su santo nombre porque Él pagó por mí. Bendito sea su santo nombre porque Él es bueno en gran manera. Santo es el Señor. Y dice aquí Tito 2:11, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y dice Efesios 3:2, si es que habéis, ahí está el verbo, ¿verdad? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro y por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Pablo fue escogido por gracia, ¿verdad? ¿Y qué es la gracia? La gracia del griego 5485 es un favor, es un donativo gratuito. La gracia que opera en nosotros, mis hermanos, no nos costó nada. Fue una gracia. Es como cuando uno ve muchos niños y ve a uno a alguien que le llama a uno la atención y que se le hace gracioso. Saca uno un dulce, un chocolate. Mira, ten. Fue algo que le nació, así fue el Señor, por gracia, ¿verdad? Nos dio un favor, nos dio un donativo, hizo un favor a favor nuestro, porque así le plació y así fue la salvación para cada uno de nosotros.
Y en esa salvación viene un paquete completo de redención, te hace hijo, te hace siervo, te ayuda, te sustenta, te perdona, te condona. Todo lo encontramos en Él. En la salvación viene un paquete completo y ese es gratuito, no tenemos que hacer nada. Entonces, mis hermanos, uno como esclavo no merecíamos nada. Como esclavos no merecíamos nada, pero le plació y nos dio ese don gratuito. Ese don gratuito, mis hermanos. Y entonces nosotros estamos en una deuda continua. Nunca, mis hermanos, vamos a pagar esa deuda. Nunca. Porque fue grande lo que hizo y lo sigue haciendo por nosotros. Entonces nosotros tenemos una deuda continua con nuestro Salvador, pero esto fue un donativo, una gracia que Él hizo a favor de nosotros. Amén. Y en ese don y en esa gracia nos dio un don y nos hizo ministros suyos. Y al ser ministros suyos, nosotros a su vez tenemos que ministrar a otros. En ese don que nos han ministrado tenemos que ministrar a otros. Amén. Porque cuando yo estaba en la fila y que me dijeron de ese grande beneficio de condonación, pues yo fui con la vecina que también estaba igual que yo, peor que yo. Y después fui con otro. Porque así como yo salí beneficiada, yo quiero que otros salgan beneficiados. Y de ese beneficio y ese don que yo fui beneficiada, yo quiero que otros sean beneficiadas. Yo no puedo ser insensible, yo no puedo ser ingrata, ¿verdad? De ver a otra gente que está apurada y que está en problemas y no decirle de los beneficios que yo tuve. Amén. Yo tengo que decir que hay beneficios, que hay condonaciones, que hay apoyos. Solamente ve aquí. Solamente ve al reino de Dios. Sal de ese reino de las tinieblas y ven al reino de Dios y ahí vas a obtener los beneficios. Ahí está el don, ahí está ese grande beneficio de condonación para cada uno de nosotros. Entonces de ese don yo tengo que ministrar a otro. Y ahí el Señor sabe a cada quien. Tal vez a mí me condonaron 5 cosas. A otros les perdonaron 3 cosas, 3 deudas. A otros les perdonaron 10 deudas. Cada vida es diferente. A mí me perdonaron 5, a otros les perdonaron 10, a otros les perdonaron 2. A uno nada más tenían una deuda. Pero todos tenemos una deuda moral con nuestro Señor. Tal vez a los que le perdonaron una deuda, pues no se les haga mucho y jamás se acuerden de que les hicieron una condonación. Pero a los que le perdonaron 10 deudas, pues yo creo que no se les va a olvidar. Amén. Y así es. Pero yo siento que aunque te condonaron 1, te condonaron 10, no se les debe uno de olvidar lo que hizo el Señor por nosotros. No se les debe uno de olvidar, porque el Señor es bueno. Y yéndonos más adelante, mis hermanos, en Primera de Crónicas 29, 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? ¿A quién se refiere? Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano hacer grande y el dar poder a todos. ¿A quién se refiere? Al Padre. Todas las cosas están en la mano del Padre. Todas las cosas están en la mano del Padre, y Él da como Él le place y como Él quiere y la cantidad que quiere. Da fuerza y da poder. Da fuerza y da poder. Y ahí están los dones. Ahí están las habilidades. Ahí está la gracia que procede del Padre. Dice Romanos 15:1. Así que
los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Las cosas que el Padre pone a favor nuestro no son para nosotros. Las disfrutamos nosotros, pero son para compartir. Los dones, el ministerio, su gracia, las cosas que el Señor nos bendice a nosotros, tenemos que bendecir a otros. La fuerza que el Señor pone en mí es para que yo sea super Popeye, para que yo sea la mujer maravilla. No, para soportar al que está caído, para detener al que se está tambaleando, para levantar al que está caído. Amén. Y todos mis hermanos yo tengo alguien más fuerte que yo. Y yo tengo a alguien más débil que yo. ¿Y tú? Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes a alguien más fuerte que tú? ¿Y tú tienes a alguien más débil que tú? Siempre va a ser así. Tenemos a alguien más arriba, más fuerte, y tenemos a alguien más débil abajo. Tenemos a alguien con más jerarquía arriba y tenemos a alguien a nuestro lado más pequeño que tiene menos jerarquía con nosotros. Hay uno que hay con más gracia arriba de mí y hay uno que tiene con menos gracia. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Hay uno que tiene más poder arriba de mí y hay uno que tiene menos poder arriba de mí. Porque todo siempre es en niveles y en escalas. Y las cosas que el Señor pone a nuestras manos no es para nosotros, sino es para poder apoyar a otros. Entonces los que somos más fuertes debemos de soportar a los que son más débiles. ¿Cuántos de aquí tienen la fuerza del Señor? Repito nuevamente. ¿Cuántos de aquí tienen la fuerza del Señor? Y yo quiero que pongan en su mente, que recuerden a alguien que es más débil que ustedes. ¿Alguien vino a su mente que es más débil? ¿O yo tengo que soportar a todos los de esta casa? ¿Creen que tenga la fuerza para soportar y detener a todos los de esta casa? Pero no por mucho tiempo, porque me voy a cansar. Entonces somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Aunque mis pies sostienen a mi cuerpo, también están los brazos que hacen equilibrio. Y por ser un cuerpo, todos trabajamos en conjunto. Todos. Entonces, si yo estoy viendo a mi hermano que se está haciendo debilitando y que no ha venido y que está enfermo y que lo veo cansado y que lo veo con un semblante medio paliducho, ¿qué tengo que hacer? Que el Señor le bendiga. La gracia y la misericordia del Señor es buena. Declaro bendición sobre él. ¿Cómo tengo yo que actuar? ¿Así? Que el Señor le ayude. ¿O qué tengo que hacer? Lo que el Señor me ha dado, me tengo que acercar. Le tengo que hablar por teléfono, tengo que acercarme, darle palabra, animarlo, tengo que estar intercediendo por él. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? ¿O lo tengo yo que hacer todo? Somos un cuerpo. Y todos los miembros en el cuerpo se unen, se traban y trabajan en conjunto. Coyuntura con coyuntura, músculo con músculo, hueso con hueso, tendón con tendón. Y todos trabajamos en un cuerpo. Ningún miembro puede trabajar por separado. Mi mano no puede trabajar por allá, mi pie derecho para allá. ¿Verdad que no? Todos unidos en conjunto. Porque la fuerza y la gracia que el Señor nos ha dado es para trabajar en conjunto. Amén. Bendito sea su santo nombre. Santo es el Señor.
Entonces, mis hermanos, quiero que tengan presente este texto. No solamente hoy, sino esto debe ser una regla de por vida de ustedes porque están en un cuerpo. Todos tenemos que soportarnos unos con otros. Todos tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Me explico? Porque somos un cuerpo y trabajamos en conjunto. Bendito sea el Señor. Dice su bendita palabra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. ¿Listos, mis hermanos? Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿sí saben qué es un colaborador? ¿Qué es un colaborador? Que participa en algo, que trabajan juntos. Amén. Los de alabanza, ¿cómo trabajan ellos? Tienen que colaborar juntos. No, la trompeta está por un lado, la batería en su ritmo, el que canta, ¿verdad? En la nota de tenor y, ¿verdad que no? Porque si no, no hay armonía. Eso se va a oír muy mal. Entonces todos tienen que trabajar. Entonces las exaltadoras, ¿cómo trabajan? Están colaborando. Hay alguien que las dirige, todas en lo mismo. Así el cuerpo. Todos tenemos que trabajar en unidad. Entonces dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿de quién estamos colaborando? ¿Con quién estamos colaborando? ¿Con quién? Con Cristo. Porque Cristo es el esposo, la iglesia, ¿verdad? Es la novia y los dos son uno. Y somos un cuerpo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Puse esta versión para que podamos entender más claro este texto. Dice, como compañeros de Yahvé en el trabajo, también les alentamos a no recibir su misericordia y después ¿qué? ¿Quedó claro o buscamos más versiones? ¿Y después qué? No hacer nada. No hacer nada con ella. ¿Con qué? No hacer nada con qué. Con la gracia. Pongan atención, mis hermanos. Voy a leer primero en esta versión 60 y después la otra. Así pues, nosotros como colaboradores del Señor, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, su regalo que ha sido en nosotros, que nos ha hecho ministros, que nos ha hecho dones y que tenemos que colaborar todos con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en su soberanía como Padre, a uno les perdonó una cosa, a otro les perdonó 5, a otro les perdonó 10 y en cada uno puso determinados dones. Amén. Determinados dones. Y repito esta versión. Dice, como compañeros de Yahvé en el trabajo, también les alentamos a no recibir su gracia y después no hacer nada. A no recibir su gracia y después no hacer nada. Entonces, cuando venimos a Cristo y nos fueron perdonadas las cosas, su gracia fue sobre nosotros. Y en cada quien dio el Señor dones, talentos, ministerios. Y si nos dio a nosotros, no es para estar ociosos. No es para estar sentados. Yo tengo que soportar y levantar con la fuerza que Dios me ha dado, soportar a otro. El conocimiento que el Señor me ha permitido, lo tengo que compartir con otro. La revelación que me ha dado a mí, la tengo que transmitir.
Los dones de sanidad, los dones de intercesión, los dones de gracia, los que han sido para conmigo, yo tengo que ministrar a otros. Si el Señor me dio sanidad, tengo que estar orando por el enfermo. Si el Señor me dio a mi fuerza, tengo que levantar al caído. Si el Señor me dio conocimiento, yo tengo que transmitir ese conocimiento. Pero a todos nos ha dado algo. A todos nos ha dado algo en diferentes capacidades. Yo tengo uno más arriba de mí y tengo otros arriba de mí. Pero lo que el Señor me ha permitido, yo tengo que estar con los de abajo y someterme a los que están arriba, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces yo no puedo estar sin hacer nada con la gracia de Dios, pues Él dice: en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te ayudé. En el día de salvación yo te ayudé a ti. En el día de salvación a mí me ayudó. Y como me ayudó, yo tengo que ayudar a otros. Como a Él en mí hizo misericordia, yo tengo que hacer por otros misericordia. Cuando en otros clamaron por mí, ahora yo tengo que clamar por otros. ¿Sí me estoy explicando? Pero no podemos estar ociosos. Si el Señor me dio revelación, yo la tengo que compartir con otros. Porque a todos nos ha dado algo. A todos, mis hermanos. Unos de una manera, otros de otra. Hay miembros que se ven. Ustedes díganme. Cuando ustedes me ven mis miembros, mis brazos no lo ven, pero mis manos sí. Mis rostros sí lo ven. Pero hay otros miembros de mi cuerpo que no los ven. Y a lo mejor podemos ver a alguien que predica aquí, pero a lo mejor no podemos ver el don de alguien que nunca lo vemos, pero que está activo por cuanto está en el cuerpo de Cristo. Pero ninguno es más, ninguno es menos. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor vemos solamente el que está aquí, pero el que está clamando en las noches, solamente Dios lo sabe. Pero es un don, es un servicio, es un trabajo que se está haciendo. Entonces aquí no se trata de cuál se ve más. No, se trata de que cada quien lo que el Señor les ha permitido hacer tiene que ser para el cuerpo de Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Cansados? ¿No? ¿No están cansados? Bendito sea el Señor. Glorifiquemos al Señor, porque Él es bueno en gran manera. Santo es el Señor, porque Él es bueno. Quiero abundar un poquito aquí. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Para que quede bien claro, mis hermanos. Vamos a suponer, mis hermanos, que esto es un mesón. ¿Sí saben qué es un mesón? Vamos a poner como un hotel, como un hospital. Y resulta de que estoy aquí en la puerta y veo pasar a alguien que tiene mucha necesidad, ya tiene sus ropas viejas. Lo veo muy cansado, todo delgado, demacrado. Y le digo: oye, ven, pasa, mira, quítate esa ropa ya está vieja, pasa aquí a bañarte, te voy a cortar tu cabello. Se baña, se lava, le di ropa limpia. Siéntate a comer, come, se sacia. ¿Te sientes ya mejor? Sí, me siento mejor. Oye, ¿no quieres trabajar aquí? Pues sí. Y salgo afuera otra vez y veo otra persona que está mal. Y me encuentro con otra persona, pero está sin zapatos, más mugrosa, tiene vómito, tiene diarrea, tiene el cabello largo.
está piojoso. Y cayéndose, y con mi fuerza la puedo levantar y la traigo aquí. Ayúdame, le digo, ayúdame aquí. Ya se levantó. Ayúdame a sentarla aquí. Vamos a quitarle la ropa vieja. Le quitamos y la empieza a ver. Y empieza a hacer la nariz. Es que huele feo, me dice. Es que está bien mugrosa, hasta piojos tiene. Ayúdame a colaborar. Ayúdame a colaborar. Es que tiene vómito y está toda mal. Ya se le olvidó cómo estaba ella. Ya se le olvidó cómo estaba ella. Vamos a colaborar. ¿Cómo vamos a colaborar? Solamente los que vemos bonitos nos vamos a acercar a ellos. Y no le quiere acercar un plato, no le quiere lavar, porque dice que tiene piojos, porque dice que huele feo. ¿O aquí nos vamos a acercar? Solamente a los que están bien. No, mis hermanos, no puede uno hacer diferencia. No puede uno hacer diferencia. Si alguien carece de conocimiento, yo tengo que acercarme a ella y explicarle las cosas. Si alguien viene sin zapatos, yo tengo que anunciarle el evangelio y el calzado del apresto. ¿Sí me estoy explicando? Si alguien está sucio, tengo que hacer misericordia, porque un día hicieron misericordia conmigo. Porque a veces solamente queremos colaborar en lo que queremos, o queremos solamente trabajos de oficina. Y en el camino del Señor hay que hacer de toda faena, no solamente trabajos de oficina, no solamente trabajos de púlpito, no solamente trabajos de reconocimiento. De todo tipo de trabajo tenemos que hacer, porque el Señor vino a todos. Dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a cojos, a ciegos, a mancos, ¿a quién más? A leprosos, endemoniados, ¿verdad que sí? A endemoniados vino, pero Él vino a todo ese pueblo. Y nosotros no podemos hacer diferencia. Si vamos a colaborar con el Señor, vamos a colaborar con el Señor. Independientemente de la condición en que se encuentre, tenemos que hacer misericordia. ¿Sí, mis hermanos? ¿Queremos colaborar para con el Señor? Amén. Porque finalmente, ¿quién los lava? ¿Quién nos lavó? Así es. ¿Quién nos limpió? ¿Quién nos sigue santificando? ¿Quién nos sigue alimentando? Cristo. Entonces, nosotros vamos a colaborar como cuerpo de Cristo. Dice aquí su bendita palabra en Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, dice aquí, el Señor y Maestro. ¿Cómo se le sirve al Señor? En obediencia. En obediencia se le sirve. Y Maestro, también el Maestro uno aprende y hace lo que el Maestro hace. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis, ahí está el verbo ofeile, debéis, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué hizo nuestro Salvador Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Sirvió. Él siendo Dios, dice que dejó su grandeza y vino y se humanó y vino en condición de siervo a ofrecerse por cada uno de nosotros. En su condición lo hizo. Por eso Él es Señor y Él es nuestro Maestro. Y así como yo hice, ustedes hagan. Entonces, mis hermanos, no se refiere a un lavamiento de pies, aunque se hace el lavamiento de pies literal.
no se refiere a lavarnos los pies con un lebrillo, con una vasija, sino está aquí representando el servicio que tenemos que hacer unos a otros. Tenemos que hacer un servicio unos a otros. Tenemos que lavarnos los unos a los otros. Eso tenemos que hacer. Entonces, el Señor nos ha dado ejemplo para que así como el Señor Jesucristo vino a humillarse, porque recuerden, mis hermanos, que los esclavos, aún en los esclavos había jerarquías. Había el mayordomo de más antigüedad, que era el de más confianza, pero también había siervos, los cuales ellos tenían, mis hermanos, que hacer el servicio de lavar los pies a los que llegaban. Cuando alguien llegaba de visita, había tinajas y esa agua era para lavarle los pies a las visitas, porque antiguamente eran caminos de tierra y se le lavaban los pies para que la persona que llegara con sus pies limpios y se acercara a comer. Era un servicio que hacían los esclavos de más baja categoría. Entonces el Señor y Maestro, el Salvador, nos ha enseñado que Él vino a tomar esa posición más baja. Y nosotros tenemos que tomar esa posición más baja, sin orgullo, sin arrogancia. Porque no podemos hacer un servicio en arrogancia. Recuerden que una de las cosas que Dios no quiere es que nosotros demos un servicio en arrogancia. No acepta el Señor un servicio en arrogancia, en altivez, en soberbia. Tenemos que tener cuidado qué servicio damos a nuestro Señor. Tiene que ser en excelencia, en solicitud, en agrado, en sometimiento, en amor. No por esclavo, sino esclavo por amor. En esclavo por amor. Aunque hay esclavos que todavía no cumplen los 6 años y están trabajando, pero nosotros tenemos que pasar ese tiempo pronto para servir al Señor y ser esclavos por amor. Amén, mis hermanos. Bendito sea su santo nombre. Dice aquí en Primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También vosotros, ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ofeile, debemos poner vuestras vidas por nuestros hermanos. Así como Cristo puso la vida por cada uno de nosotros, nosotros debemos de poner nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? ¿Nos vamos a quitar la vida? ¿Nos vamos a cortar las venas? Nuestra vida es nuestro servicio, nuestra vida es nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Al yo poner mi vida, estoy poniendo mis fuerzas, mi voluntad, mi tiempo, eso estoy poniendo al servicio de nuestro Señor. Entonces, así como Cristo Jesús derramó su vida, su tiempo, todo sobre nosotros, también nosotros a su vez tenemos que darle a nuestros hermanos también nuestras vidas en tiempo. Amén. Dice aquí en Juan 3:16 y Romanos 8:29, se puso estas letras de AC y DC, que significa antes de Cristo y después de Cristo. Aunque Cristo Jesús ya había nacido cuando fue escrito esto, pero yo me refiero a que todavía Él no había cumplido la obra completa. Había nacido, pero todavía no moría ni terminaba la obra que hizo nuestro Salvador. Por eso lo puse antes de Cristo, antes de que Él terminara de cumplir su obra en la cruz del Calvario. Y ya después la cumplió su obra. Dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí está el unigénito. Cuando el Padre mandó a su Hijo, era el único que había, no había más. Era su unigénito Hijo, el único que había. Lo mandó a esta tierra y era el único, no había más hijos. Cuando Cristo Jesús terminó de hacer su obra redentora, dice aquí en Romanos 8:29, porque a los que Él antes conoció, también les señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Porque el que santifica, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el unigénito de Dios, cuando hizo su obra, pasó a ser el primogénito de todos los hermanos. En una familia siempre hay un primogénito y después vienen todos los hermanos. Y todos somos hermanos. Y Él viene siendo nuestro hermano mayor. Y Él, como nuestro hermano mayor, está al pendiente de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tienen hermanos, hijos mayores, ¿verdad? A lo mejor habrá familias que solamente tengan un hijo, pero a veces hay familias que tienen más hijos y hay un hijo mayor. Y aunque hay ocasiones en que no les parece a los hijos mayores encargarle a los pequeños, porque dicen, tú eres el ejemplo, tú eres responsable, si a ti te ven a hacer esto, mira a todos los demás. Y dice el mayor, ¿y yo qué culpa tengo? Dicen los mayores. Pero conforme a la palabra, así es. Porque siempre tenemos, yo tengo uno mayor que yo y yo tengo uno menor que mí. Tú también tienes un hermano mayor, que es Cristo, pero también en lo espiritual y en lo terrenal también tienes un hermano mayor. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Estoy siendo clara. Todos tenemos un hermano mayor y todos tenemos un hermano mayor. Y Cristo Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y así, cada uno de nosotros tenemos hermanos menores. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos hermanos menores. Y mis hermanos, así como nosotros tenemos hermanos menores, tenemos que ser ejemplo para nuestros hermanos menores. Si yo soy una persona fluctuante, que a veces vengo, que a veces no vengo, ¿qué va a aprender mi hermano menor? Lo mismo. Si mi hermano menor ve que a veces oro, que a veces no oro, ¿qué va a aprender mi hermano menor? Porque somos ejemplo todos. Y tenemos que ser ejemplo porque somos para unos mayores. Entonces tenemos que hacer, mis hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor, porque dice, así como yo hice, ustedes también hagan. Entonces tenemos que ser ejemplo, mis hermanos. Amén. Bendito sea su santo nombre. Dice aquí Génesis. Dice, y dijo, anda y vamos, yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda, porque va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. En este pasaje, mis hermanos, estamos hablando cuando Esaú y Jacob se reconciliaron. Se reconcilian ellos y se perdonan. Y después de que se perdonan, está tan contento Esaú que le dice, vente, vámonos a llegar a la tierra de nuestros padres, vámonos. Y le dice Jacob, mejor adelántate tú, porque mira, yo tengo niños chiquititos y yo tengo ovejas, aquí dice, y yo tengo niños tiernos y tengo ovejas y vacas paridas, y si voy muy apresuradamente se me van a morir. Jacob ya estaba en otro entendimiento de los pequeños. Esaú estaba en un entendimiento que no le importaban los pequeños. Nosotros tenemos que tener el entendimiento de Esaú, no de Esaú, sino de Jacob, de que no nos importen nuestros hermanos pequeños. Yo voy caminando y no me preocupa los que están más pequeños atrás de mí. No me interesan los que van más rezagados, con tal de yo llegar. Eso no es bueno. Ahí me tienen que preocupar. Si yo le invité a alguien a que venga al camino del Señor, pues ya llegó la iglesia y hay que la pastora se haga cargo.
No, yo soy responsable de esa vida. Porque es muy fácil decir, yo ya hice que reconociera a Cristo, ya le hice la oración de fe, dicen. Yo ya le hice la oración de fe y se olvidan de... Y no es así, no han entendido el concepto de lo que es la oración de fe. Es un principio, sí, pero si yo le hice la oración de fe, yo soy responsable de esa vida. Y no nada más, pues hay que Dios se haga cargo. Yo la tengo que llevar en ese proceso hasta que sea bautizada. Porque no nada más es reconocer a Cristo Jesús como su Salvador y ahí la dejo. Porque vendrían siendo como hijos abortivos. Porque no llegan a un nacimiento. Son concebidos en el momento de reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Pero hay que seguirlos llevando hasta que nazcan y después de que están bebecitos estar ahí intercediendo. Tenemos que tener la conciencia de nuestros hermanos menores y no nada más dejarlos así. Yo ya estoy en Cristo, el Señor ya me dio su gracia, el Señor ya me dio sus dones, ya me dio todo y yo voy para adelante y no me quitan. No, tenemos que tener la conciencia de nuestros hermanos menores. Porque tenemos que tener misericordia, así como Cristo Jesús tomó misericordia de nosotros. Yo comentaba hace tiempo, mis hermanos, alguien que me decía, es que no hacen caso. Y yo dije, a quien me comente eso, ¿cuánto tiempo te llegó a ti establecerte en Cristo? Según yo recuerdo son 10 años. ¿Y tú quieres que en 2 años ellos hagan lo que tú hiciste en 10 años? A veces queremos que los hijos crezcan en microondas, pero no es así. Un niño tiene que tener su tiempo de crecimiento y de madurez. Nosotros tenemos que tener paciencia con los que apenas vienen y están aprendiendo a caminar. Tenemos que tener ese tiempo y esa paciencia para los que apenas empiezan a caminar. Yo estoy más fuerte, lo tengo que hacer. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, ahorita la iglesia ha crecido mucho en bebés. Tenemos muchos bebecitos ahorita. Pero me llama mucho la atención, mis hermanos, cómo un niño de 5 años se comporta, cómo un niño de 12 años se comporta y cómo un joven de 18 años se comporta. ¿A qué voy? Si estuviera aquí un bebé en la cunita, ¿verdad? El niño de 5 años ve al bebé que se cayó de la cunita o que está devolviendo o que la leche se le está saliendo al bebé. ¿Cómo se comporta ese niño de 5 años? ¿Cómo se comporta ese niño de 5 años cuando ve al niño que está vomitando o que se la dio la cunita? ¿Cómo actúa ese niño de 5 años? ¿Lo auxilia o no lo auxilia? ¿O qué hace? No lo auxilia él. Va con papá y va con mamá y corre. ¡Ay, mamá, el bebé! Y corre. Él no dice, no, yo no voy con mi papá porque van a decir que estoy de chismoso. Que ya devolvió y que ya se cayó y no, que ahí se hagan bolas. Yo no voy ahí porque van a decir que estoy de chismoso. ¿Actúa así el niño de 5 años? No, él va y dice, mamá, el niño ya se cayó, está devolviendo, mira lo que pasa. Y corre. Porque está viendo el peligro del bebé. ¿Cómo debemos de actuar nosotros? ¿Aló? Si tengo 5 años, tengo que avisar. Pero un niño de 12 años, ¿cómo actúa cuando ve a un niño que se la dio y que se cayó? Ese sí ya lo puede cargar, y lo acomoda, porque ya tiene 10 años, ya tiene la fuerza. Ya no es necesario que vaya a correr con el papá, ¿verdad que no? Con la mamá. Ella lo levanta y luego lo lleva. Mira, mamá, se cayó. ¿Sí? Y uno de 18, ¿cómo hace? Con más razón. Ya ni le avisa, nada más lo atiende al niño y ya lo pone otra vez en paz. Cada quien sabemos nuestra edad espiritual. Pero de que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. No podemos ser insensibles con los chiquititos, porque somos un cuerpo. A lo mejor yo estaré afuera y otro podrá
tendrá que atender a su hermano menor, tendrá que auxiliar a su hermano menor, dependiendo de la edad. En esa manera él reaccionará. Si tiene 5, que avise. Si tiene 12, que él ya lo puede hacer, o si ya tiene más edad. Pero de que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, mis hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo. Dice aquí en primera de Juan, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es caridad. Y en esto se mostró la caridad de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste la caridad, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros primero y ha enviado a su Hijo para hacer aplacación a nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amar unos a otros. En la manera en que el Señor me amó, yo tengo que amar a otro. En la manera en que el Señor me fortaleció, tengo que fortalecer al otro. En la manera en que Cristo Jesús hizo misericordia conmigo, yo tengo que hacer misericordia con otro. En esa misma manera, en esa misma cantidad, porque yo voy a ser deudor de por vida. Pero en esa misma manera, si el Señor me perdonó mucho, yo tengo que perdonar mucho. Si el Señor hizo grande misericordia conmigo, yo tengo que hacer grande misericordia por otro. Si el Señor me sigue fortaleciendo grandemente, yo tengo que tener la fuerza para otros. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Dice aquí su bendita palabra en 1 de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién nos fortalece? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, pongan atención, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia que nuestro Señor fue más abundante, pero su gracia fue más abundante con la fe en el amor en que Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de clemencia, para ejemplo, por lo que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué se expresa Pablo así? La misericordia del Señor, hay una medida de misericordia de salvación para todos. Pero hermanos, no es igual, como yo puse ejemplo, aquí está un mesón. Pasó aquí una persona y la encontré rápido. Fui, la traje a misericordia, se bañó, se lavó, le dio de comer, se restauró, se compuso del estómago. A que yo fuera hasta el municipio, a que yo fuera a otra colonia más lejos, a la Guadalupana, o que yo fuera hasta el distrito. A la verdad, muchos pecados tenemos y el Señor nos perdonó a todos, pero sí hay niveles de maldad, sí hay niveles de pecado. Por eso a uno les perdonaron una deuda, a uno les perdonaron 5 deudas, a uno les perdonaron 10 deudas. Entonces hay unos casos en que la misericordia se tiene que ser más grande para jalar a los que están muy perdidos. ¿Me estoy explicando? Solo Dios sabe qué tan larga fue la misericordia para que te alcanzaran. A unos, aquí, su misericordia, rápido. Pero hay otros que tuvieron su misericordia y su bondad. Solamente sabe Dios cuánta misericordia extendió sobre ti. Por eso aquí Pablo se pone como ejemplo. Yo, el injuriador, porque él estaba en contra, mis hermanos, en contra del propósito de Dios. Y por eso le dice: dura cosa te es dar cosas contra ti. Era enemigo de Dios. Él estaba en contra del propósito de Dios. Y a lo mejor cuando tú no conocías al de Dios, esos aleluyas, esos disque cristianos y esos salta para atrás y estabas en contra del propósito de Dios.
Solamente tú sabes lo que tú decías. Y a lo mejor otra persona nunca dijo nada en contra de los cristianos. A lo mejor tú ahorita ofendes a tus hermanos y dices, ¿por qué? Porque no conoces al Señor. Si le conocieras, si entendieras el propósito de Dios, no hablarías de tu hermano. Pero a la misericordia de Dios se extiende, porque dice, este no entiende, este no comprende. Y se extiende la misericordia sobre el Señor. Y por eso Pablo aquí dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Porque él perseguía a los cristianos y los hacía blasfemar y los sacrificaba y los llevaba a que fueran muertos. Y a lo mejor alguien de aquí, pensando en que hace lo bueno, habla de su hermano en Cristo, lo maldice, lo ofende. Es ponerse en contra del propósito de Dios. Pero aquí dice que él fue puesto como ejemplo. Dice, pero en el 16, pero yo por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí primero toda su clemencia. No solamente fue clemencia, fue toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces hay unos siervos que debido a sus condiciones, que debido a la vida que llevaron, el Señor los tuvo que alcanzar, traer de las regiones lejanas. Te salvó de muerte, te salvó de perdido. Andabas alejado, pero de muchas millas, mis hermanos, de muchos kilómetros, y el Señor te trajo. Entonces en uno sí hay más medida de gracia y de misericordia, y en esa misma medida tan grande que dio por ti, esa misma medida tienes que dar para otro. Esa misma paciencia que tuvo para contigo, de esa misma paciencia tienes que tener por otro. Porque ¿cuántos años te ha llevado el madurar y el crecer? Y uno tiene que tener misericordia por nuestros hermanos más pequeños y analizar estas cosas, porque la misericordia, mis hermanos, es grande. La verdad, mis hermanos, hay unos que estaban más lejos, más perdidos, y necesitaron más gracia del Señor, más gracia. Y a veces no se piensa de esa manera. Dice aquí en Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, y esto lo dice a cada uno de nosotros, dice, sanad enfermos. ¿Qué nos dice a nosotros? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo, un don. ¿Solamente es mi labor la que tengo que hacer eso? ¿Solamente yo tengo que hacer eso? Sanar, limpiar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿O a los hermanos mayores? ¿Aló? Todos tenemos que hacer, porque todos tenemos uno arriba de mí y todos tenemos uno abajo. Y cuando te salvó, te dio algo. Y eso que te dio no es para estar ocioso, te dio para que lo ocupes en el buen orden de Dios, en la mayordomía que el Señor te dio. De gracia recibiste, da de gracia. De gracia recibiste, pero al haber perdonado el Señor, nosotros nos hacemos deudores de Él, pero una deuda moral. Porque nunca, mis hermanos, nunca vamos a poder pagar el sacrificio del Señor. Siempre vamos a ser deudores, porque siempre continuamente hace misericordia con nosotros. Nunca vamos a terminar. Pero nosotros no debemos de deber a nadie nada. No debemos de deber a nadie nada, mis hermanos. Al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, en las cosas terrenales y en las cosas espirituales. Y todo tiene dueño y todo tiene un valor. Tu hermano tiene un valor.
Tú no puedes violar los límites de Él, porque alguien pagó por Él. Alguien pagó por Él. Y lo que el Señor te ha dado es a favor de otros. Es a favor de tus hermanos pequeños. Todos tenemos que, hermanos, a la verdad, todos los servicios son honrosos. Todos los servicios son honrosos. Pero si el Señor nos dice aquí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Las enfermeras y las que no son enfermeras, es muy fácil poner un piquetito, entre comillas, ¿verdad? Es muy fácil poner un piquete. Pero cuando hay limpiar esas llagas, ese es otro boleto. Cuando hay enfermedades fisiológicas, que hay que poner pañal. En bebés hay que poner pañal. Pero por lo regular uno cambia el pañal solamente de nuestros hijos. No cambias el pañal de un bebé de 2 años. Porque dices que lo cambie su papá, que lo cambie su mamá. ¿Me estoy explicando? Pero el Señor nos manda a limpiar. El Señor nos manda a limpiar. Leprosos. ¿Éramos nosotros leprosos? ¿Éramos nosotros inmundos? ¿Éramos nosotros endemoniados? ¿Y a qué nos manda el Señor? ¿Solamente a poner piquetitos? ¿O a limpiar esos? Porque hay labores, mis hermanos, de adultos mayores que solamente se hacen porque te pagan. Cuidas niños, te tienen que pagar porque cambiar el pañal de niño que ya come de todo. Y le haces así y le cambias el pañal. Pero te están pagando, ¿sí? Pero hay trabajos que son remunerados. Pero yo puedo cambiarle a mi padre o a mi madre el pañal porque la amo. Yo le puedo cambiar el pañal a mi hijo aunque coma lo que coma pinacates, porque lo amo. Pero a veces queremos hacer solamente servicios de escritorio y no servicios de limpiar. Díganme cuántos servicios hay para limpiar los baños aquí en la iglesia. ¿Cuántos hermanos se apuntan? ¿Cuántos se apuntan a limpiar los baños de aquí? Cuidar en lo que estamos todos. Pero si yo hago una lista, hermanos, ¿quién quiere abrir el culto? Todos van a querer abrir el culto. Hay labores, mis hermanos, que solamente se hacen por amor. Y hablarle a alguien de afuera que está sucio no lo queremos hacer. Hablarle a un niño y tener la paciencia con un niño no lo queremos hacer. Pero tenemos que hacer de todo. Porque si el Señor y Maestro ha limpiado los pies y ha hecho el servicio de limpiar las inmundicias, lo tenemos que hacer nosotros. Porque lo amamos. Y si alguien que está en el mundo y que ha cometido muchos pecados y ha hecho cosas que no, tenemos que tener misericordia con él. Porque siempre hay uno abajo y siempre hay uno arriba. Y no solamente por una remuneración económica, un reconocimiento, sino por amor. Porque yo tengo una deuda con mi Señor, porque limpió mis inmundicias, me quitó demonios, me transformó, me limpió. Yo era inútil y me hizo útil. Yo era inmunda y me limpió. Era ignorante y quitó mi ignorancia y sigue quitando mi ignorancia. Andaba perdida y lo hizo por mí. Y yo tengo que hacer lo mismo por otros. Tengo que hacerlo, mis hermanos. Quitar las inmundicias de otros. Lo tengo que hacer. Porque a eso nos llama el Señor. Eso dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿Cuántos muertos hay allá? ¿Cuántos?
y vamos a los muertos, porque apestan. Los muertos apestan, mis hermanos. Los muertos apestan. Tenemos que ir allá. A los que apestan tenemos que echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. No debáis a nadie nada. Todos nosotros tenemos una deuda, mis hermanos, con nuestro Salvador, porque ya conocemos del Señor y ya nos sentamos y ya no hacemos nada. Pero tenemos que hacerlo, porque no es bueno ser ocioso, porque el Señor nos va a pedir. Yo ya pagué un precio por ti. Yo ya pagué un precio por ti. Yo quisiera, y les pido en el nombre del Señor, tengan misericordia de los muertos. Hagan la labor que tienen que hacer. Cada 8 días tendrían que traer a alguien con el cual hagan misericordia de los que están muertos, de los que están heridos, de los que están cansados, porque el Señor los ha fortalecido y les ha dado las fuerzas y el conocimiento para hacerlo. Y entonces tenemos que trabajar como cuerpo, como hijos, como esclavos por amor, y tenemos que trabajar como miembros del cuerpo de Cristo. Y hay hermanos mayores en esta casa, y esos hermanos mayores de esta casa, que ustedes saben quiénes son sus hermanos mayores, el ministerio que Dios les dio, los dones que el Señor les dio, la gracia que el Señor les dio, tienen que ser a favor de la casa. Si alguien se siente deudor, mis hermanos, y quiere decirle al Señor: Señor, ayúdame, deseo pagar ese deber moral. Yo debo, te debo, tú debes, él debe, nosotros debemos, mis hermanos, ellos deben. Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito sea su santo nombre. Santo es el Señor.